La dejaron sobre piedra helada para morir por su pie torcido, creyendo que era portadora de maldición y desgracia. 12 años después, regresaría a San Lorenzo para descubrir que aquello que la condenó al abandono sería precisamente lo que salvaría a dos pueblos condenados a colisionar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las escarpadas montañas de Sierra Madre Occidental, México, donde el viento susurra secretos antiguos entre los pinos y el sol abraza la tierra rojiza con devoción implacable, nació una niña en la primavera de 1876. El cielo se teñía de naranja y carmesí cuando los gritos de Alejandra Vázquez anunciaron la llegada de su primogénita al mundo. En la pequeña aldea de San Lorenzo, enclavada entre cañones y protegida por supersticiones tan antiguas como las piedras que conformaban sus humildes casas, el nacimiento debería haber sido motivo de celebración. Pero cuando la partera, doña Mercedes, sostuvo a la recién nacida entre sus manos arrugadas, su rostro se ensombreció. La niña, perfecta en casi todo aspecto, tenía el pie izquierdo ligeramente torcido hacia adentro. Un silencio pesado invadió la habitación, apenas interrumpido por el llanto débil de la pequeña y los sollozos agotados de su madre. «Es una señal», murmuró doña Mercedes, haciendo la señal de la cruz. «El mal ha tocado a esta criatura». Fernando Vázquez, de pie junto a la puerta, con las manos aún temblando y el rostro pálido como la luna que comenzaba a asomarse, no encontraba palabras. Era un hombre simple, trabajador de la tierra, de manos callosas y corazón blando, pero las supersticiones de San Lorenzo estaban arraigadas en su alma como las raíces de los antiguos robles en la montaña. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Doña Mercedes envolvió a la niña en una manta tejida, evitando mirar directamente aquel pequeño pie que, según las creencias del pueblo, traería desgracias y maldiciones sobre la familia Vázquez y posiblemente sobre toda la aldea. «¿Sabes lo que dicen los antiguos?», respondió la partera. «Los marcados por el mal no pueden permanecer entre nosotros. La montaña debe decidir». Alejandra, aún débil por el parto, extendió los brazos hacia su hija. «No», suplicó, las lágrimas rodando por sus mejillas pálidas. «Es mi niña, mi sangre, no pueden quitármela». Fernando se acercó a su esposa, el dolor desgarrando su pecho. «Si se queda, toda la aldea sufrirá. Las cosechas se perderán, las enfermedades llegarán, los pozos se secarán. Eso es lo que siempre ha ocurrido con los marcados. Sabes que no tenemos elección». Durante esa noche, la más larga en la vida de los Vázquez, el destino de la recién nacida fue discutido en susurros angustiados. Alejandra, consumida por la fiebre y el dolor, finalmente cedió ante la presión de los ancianos del pueblo que habían llegado para insistir en que se siguiera la antigua tradición. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol acariciaban las cumbres nevadas de la sierra, Fernando cargaba a su hija envuelta en mantas hacia el altar de piedra, una formación rocosa sagrada que se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo, a 2 horas de camino desde San Lorenzo. «Perdóname, pequeña», murmuró, besando la frente de la niña que dormía ajena a su destino. «Que los espíritus de la montaña te protejan, ya que yo no tuve la valentía de hacerlo». Con manos temblorosas, depositó el bulto sobre la piedra plana, colocando junto a ella una pequeña cruz de madera tallada apresuradamente durante la noche. No se atrevió a darle nombre, pues nombrar es amar, y amar lo que debe perderse solo multiplica el dolor. Fernando se alejó sin mirar atrás, mientras el sol ascendía en el cielo y el viento comenzaba a agitarse entre las rocas, como si la montaña misma protestara ante el sacrificio impuesto por la ignorancia y el miedo. La pequeña,
despertada por el frío de la piedra bajo su cuerpo, comenzó a llorar, un sonido débil pero persistente que se elevaba hacia el infinito azul. Un llanto que el destino no permitiría que se extinguiera en la soledad de la montaña. Malinali caminaba entre los senderos ocultos de la sierra con la gracia silenciosa de quien conoce cada piedra, cada arbusto, cada secreto guardado por la montaña. Pertenecía al pueblo Rarámuri, a quienes los españoles llamaban tarahumaras, los de pies ligeros, conocidos por recorrer distancias imposibles a través de los cañones más profundos de México. Su rostro, curtido por el sol y marcado por los 40 inviernos que había visto pasar, mostraba la serenidad de quien vive en armonía con la naturaleza. Aquella mañana, Malinali había salido en busca de hierbas medicinales. Su fama como curandera se extendía más allá de su aldea, un pequeño asentamiento rarámuri escondido en un valle protegido, lejos de los ojos curiosos de los mexicanos y extranjeros. Llevaba una bolsa de fibras tejidas colgada del hombro, donde guardaba raíces de toloache, hojas de gordolobo y corteza de tepehuaje, remedios ancestrales para sanar cuerpos y espíritus. El viento cambió repentinamente de dirección, trayendo consigo un sonido que hizo que Malinali se detuviera en seco. Era débil, casi imperceptible, pero sus oídos, entrenados por décadas de escuchar los susurros de la montaña, lo captaron de inmediato: el llanto de un bebé. Siguió el sonido con cautela, subiendo por un sendero de piedras sueltas hasta llegar al altar de piedra, un lugar que los rarámuri evitaban por considerarlo territorio de espíritus inquietos. Allí, sobre la superficie plana de la roca rojiza, vio el pequeño bulto que temblaba bajo los primeros rayos fuertes del sol de la mañana. Malinali contuvo el aliento. No era la primera vez que encontraba un regalo de los pueblos mestizos en la montaña. Conocía las supersticiones que los dominaban, el miedo a lo diferente, a lo que no podían explicar. Se acercó despacio, como si temiera que la visión desapareciera, y apartó con cuidado las mantas que cubrían a la criatura. La pequeña, con el rostro enrojecido por el llanto y los pequeños puños cerrados en gesto de protesta contra el abandono, la miró con ojos oscuros que parecían contener toda la tristeza del mundo. Malinali examinó a la niña con delicadeza y descubrió el pie ligeramente torcido que había sellado su destino. «Así que por esto te dejaron, pequeña guerrera», murmuró en su lengua, pasando un dedo por la mejilla húmeda de la bebé. Los que no saben ver creen que la diferencia es una maldición, cuando en realidad es un don. Sin dudarlo, tomó a la niña en sus brazos, acunándola contra su pecho. La pequeña dejó de llorar casi de inmediato, como si reconociera en aquel abrazo la promesa de un refugio seguro. Malinali observó la cruz de madera dejada junto al bebé y entendió el conflicto que habrían sufrido sus padres. La guardó en su bolsa, junto con las mantas. Algún día, quizás, esa niña querría conocer las pocas piezas de su origen. «Te llamaré Citlali», decidió mientras emprendía el descenso por el sendero escarpado con su preciosa carga. «Significa estrella en la lengua de mis ancestros porque has caído del cielo en mi camino». El sol ascendía en el horizonte cuando Malinali emprendió la larga caminata de regreso a su aldea. Sabía que su decisión sería cuestionada por algunos. Los rarámuri, aunque sabios y respetuosos con la vida, eran cautelosos con lo que venía del mundo exterior. Pero también sabía que su posición como curandera le daba cierta autoridad y estaba dispuesta a usarla para proteger a esa criatura inocente. «Te protegeré, pequeña Citlali», prometió en voz baja, mientras la niña dormía en sus brazos, agotada por las horas de llanto. «Y te enseñaré que lo que otros ven como debilidad puede convertirse en tu mayor fortaleza».
La montaña parecía aprobar su decisión, pues el viento se calmó y los pájaros comenzaron a cantar acompañando cada paso de Malinali en su descenso hacia el valle. Llevaba consigo más que una niña abandonada, cargaba una promesa, un futuro que la ignorancia y el miedo habían intentado arrebatar, pero que ella estaba decidida a devolver. Citlali había sobrevivido a su primera prueba, la crueldad del abandono. Ahora, en brazos de una mujer que veía más allá de las apariencias, comenzaba realmente su vida. La aldea Rarámuri de Bawinocachi se alzaba como un sueño suspendido entre la niebla matinal cuando Malinali apareció por el sendero oriental. Las casas de piedra y adobe, dispersas respetuosamente por el valle, como si quisieran no perturbar demasiado a la tierra, comenzaban a despertar con el humo de los primeros fogones. Los niños, de pies descalzos y mirada curiosa, fueron los primeros en divisarla, corriendo a su encuentro hasta detenerse, sorprendidos al descubrir lo que llevaba en brazos. «¡Trae un bebé!», gritó uno de ellos, corriendo de vuelta al pueblo para dar la noticia. Pronto, varios miembros de la comunidad formaron un semicírculo alrededor de Malinali. Entre ellos, Cuira, el anciano consejero, avanzó con pasos lentos pero seguros, apoyándose en un bastón tallado con símbolos que contaban historias de muchas generaciones. «Malinali», dijo con voz que sonaba como piedras rodando por un arroyo seco, «¿qué nos traes del mundo exterior?». Ella sostuvo a la niña con firmeza, exponiendo su pequeño rostro a los ojos de la comunidad. «Encontré a esta niña abandonada en el altar de piedra», explicó con calma. «Los que viven en el pueblo de abajo la dejaron allí para morir porque nació con un pie diferente». Un murmullo se extendió entre los presentes. Nadie cuestionaba la crueldad de abandonar a un bebé, pero traer a un mestizo a la aldea no era una decisión que se pudiera tomar a la ligera. Tasiwari, una mujer de expresión severa que había perdido a sus 2 hijos durante una epidemia de viruela años atrás, dio un paso adelante. «¿Por qué la trajiste aquí? Su gente la abandonó por una razón. Quizás trae mala suerte o enfermedad». Malinali mantuvo la serenidad, aunque sus ojos oscuros brillaron con determinación. «La trajeron porque tienen miedo de lo que no entienden», respondió. «Nosotros sabemos mejor. Esta niña tiene un espíritu fuerte, sobrevivió una noche en la montaña. Su diferencia no es una maldición, sino un don del gran espíritu». Cuira se acercó más, examinando a la pequeña con ojos entrecerrados. Citlali, como si sintiera que su futuro se decidía en ese momento, dejó de moverse y miró directamente al anciano, sus ojos oscuros encontrándose con los de él en un intercambio silencioso. Después de un largo momento, Cuira asintió lentamente. «Los Rarámuri nunca rechazamos a quien la montaña nos envía», declaró finalmente. «Si la encontraste, Malinali, es porque estaba destinada a ti, pero será tu responsabilidad». Tasiwari no parecía convencida, pero no se atrevió a contradecir al anciano. Se alejó con los labios apretados, dejando tras de sí una estela de desaprobación silenciosa. «Se llamará Citlali», anunció Malinali, «porque llegó a nosotros desde el cielo como una estrella caída». Así comenzó la vida de Citlali entre los Rarámuri. Los primeros meses fueron difíciles. Algunas madres mantenían a sus hijos alejados de ella, temiendo que su diferencia fuera contagiosa, pero Malinali era respetada, y poco a poco la presencia de la pequeña fue aceptada, primero con resignación, luego con curiosidad, finalmente con afecto. Citlali creció escuchando 2 lenguas, el Rarámuri que hablaba su madre adoptiva y el español que Malinali había aprendido en sus viajes para comerciar con los pueblos mestizos. A los 3 años, la niña hablaba ambos idiomas con fluidez, aunque con un acento peculiar que hacía sonreír a los ancianos. Su pie,
que al nacer estaba ligeramente torcido hacia adentro, mejoró con los masajes diarios que Malinali le daba con ungüentos de hierbas. No se corrigió completamente, pero Citlali aprendió a caminar con una elegancia particular, como si danzara al ritmo de una música que solo ella podía escuchar. «Mira cómo camina», murmuraban algunos niños, imitando su paso peculiar. Pero Malinali había enseñado bien a su hija adoptiva. «Tu camino es diferente», le decía, «porque estás destinada a ver el mundo desde otra perspectiva. Eso no te hace débil, te hace especial». Y Citlali creía estas palabras con la fe absoluta que solo los niños poseen. Cuando cumplió 5 años, ya trepaba los árboles más altos, recogía hierbas medicinales, siguiendo las enseñanzas de su madre, y corría por los senderos montañosos con una velocidad que sorprendía incluso a los niños rarámuri, famosos por su resistencia. El tiempo pasaba en Bawinocachi, con la serenidad de las estaciones, cada una dejando su huella en el valle y en sus habitantes. Citlali florecía como las flores silvestres después de la temporada de lluvias, fuerte, colorida, resistente. Su risa resonaba entre las montañas, un sonido que hacía sonreír incluso a Tasiwari, que lentamente había comenzado a mirarla con menos recelo. Nadie podía imaginar entonces que la paz de su mundo estaba a punto de ser perturbada por la llegada de extraños a la sierra, hombres que buscarían cambiar para siempre el destino de los rarámuri y, sin saberlo, el de Citlali. 7 años después, el amanecer pintaba de oro las montañas cuando Citlali, ahora con 12 años, corría por los senderos escarpados con la ligereza de una pluma llevada por el viento. Su largo cabello negro, trenzado con hilos de colores, ondeaba tras ella como un estandarte. Había crecido fuerte y ágil, su cuerpo delgado endurecido por la vida en la montaña. Su pie, aunque todavía ligeramente torcido, se había convertido en parte de su fuerza. Había aprendido a usarlo a su favor, desarrollando un equilibrio extraordinario que le permitía trepar por lugares donde otros niños no se atrevían. Llevaba una bolsa tejida colgada al hombro, llena de plantas medicinales que había recolectado desde el alba. Malinali le había enseñado a reconocer cada hierba, cada raíz, cada corteza con propiedades curativas. A su corta edad, Citlali ya era conocida en Bawinocachi por sus conocimientos, casi tan respetada como su madre adoptiva. «Citlali, espera», gritó una voz a sus espaldas. Se detuvo y giró para ver a Beto, su amigo desde que tenía memoria, tratando de alcanzarla. A sus 13 años, Beto era uno de los corredores más rápidos de la aldea, pero incluso él tenía dificultades para seguir el ritmo de Citlali. «Eres como el viento, nunca puedo atraparte», se quejó cuando llegó a su lado respirando agitadamente. Citlali sonrió, sus ojos oscuros brillando con diversión. «Es porque no prestas atención a dónde pones los pies», respondió. «La montaña te guía si sabes escucharla». Beto puso los ojos en blanco, acostumbrado a la conexión especial que Citlali parecía tener con la naturaleza. Era algo que todos en la aldea habían notado, incluso los más ancianos. Decían que el gran espíritu la había marcado con un propósito. «Malinali te está buscando», dijo, recuperando el aliento. «Han llegado extraños al valle». El rostro de Citlali se tensó. Extraños significaba problemas. Durante los últimos meses habían escuchado rumores sobre hombres blancos explorando la sierra, hablando de ferrocarriles y minas. Las historias que llegaban de otras comunidades rarámuri no eran alentadoras. Tierras tomadas, bosques talados, gente desplazada. Juntos corrieron de vuelta a la aldea. A medida que se acercaban, Citlali notó el humo de una fogata grande, inusual a esta hora del día. La comunidad estaba reunida en el centro, formando un círculo alrededor de los visitantes.
Citlali se abrió paso entre la gente hasta llegar junto a Malinali, quien permanecía de pie con expresión impasible, aunque su hija adoptiva podía ver la preocupación en la ligera arruga entre sus cejas. 3 hombres estaban sentados frente a Cuira. 2 de ellos eran claramente mestizos, uno joven, de piel curtida y ojos inquietos, el otro mayor, con un bigote espeso y ropa que denotaba cierta autoridad. El tercero era un hombre blanco, alto y delgado, con cabello del color de la paja seca y ojos azules que parecían absorber cada detalle del entorno. Llevaba un traje que, aunque polvoriento por el viaje, delataba su riqueza. Como les decía, hablaba el hombre del bigote en un español lento, dirigiéndose a Cuira a través de un intérprete local. El gobierno ha autorizado el proyecto del ferrocarril. Pasará por estas montañas, conectando la costa con el interior. Traerá progreso, trabajo, mejores condiciones para todos. Cuira escuchaba sin mostrar emoción, su rostro anciano como una máscara tallada en madera vieja. Cuando el hombre terminó, el anciano habló en rarámuri y el intérprete tradujo. Estas tierras han sido nuestro hogar desde que los antepasados caminaron por primera vez. No necesitamos caminos de hierro ni el progreso del que hablan. Solo queremos vivir en paz como siempre lo hemos hecho. El hombre blanco sonrió con condescendencia, un gesto que hizo que Citlali sintiera un escalofrío. «Señor Rodrigo», dijo, dirigiéndose al hombre del bigote, «explíqueles que esto no es una negociación. Los planes están aprobados. Solo estamos aquí por cortesía para informarles». Citlali, que entendía perfectamente el español, sintió que la ira crecía dentro de ella. Sin pensar, dio un paso adelante y habló directamente en español. «¿Cortesía? ¿Es cortesía venir a decirnos que destruirán nuestro hogar sin pedirnos permiso?» Todos los ojos se volvieron hacia ella. La sorpresa cruzó por el rostro del hombre blanco, primero por la audacia de la niña, luego por su dominio del idioma, y finalmente, cuando su mirada bajó y notó su pie, por su apariencia. «Vaya, una mestiza que habla español», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Y quién eres tú, pequeña?» Antes de que Citlali pudiera responder, Malinali puso una mano sobre su hombro, apretando ligeramente en señal de advertencia. «Es mi hija», respondió con voz firme, «y tiene razón. No pueden simplemente llegar y decidir sobre nuestras tierras». El hombre blanco se levantó, sacudiendo el polvo de su traje con movimientos precisos. «Me temo que no entienden. Me llamo Eduardo Fuentes. Represento a la Compañía Ferroviaria del Norte. Este proyecto tiene el respaldo del presidente Porfirio Díaz. Se construirá con o sin su aprobación». Un silencio pesado cayó sobre la reunión. Cuira finalmente se levantó, apoyándose en su bastón. «Hemos escuchado sus palabras», dijo a través del intérprete. «Ahora les pedimos que se marchen. Necesitamos discutir esto entre nosotros». Los visitantes no tuvieron más remedio que asentir. Mientras se alejaban hacia sus caballos, Eduardo Fuentes se detuvo junto a Citlali, mirándola con intensidad. «Interesante encontrar a alguien como tú aquí», murmuró. «Me pregunto cuál es tu historia, niña del pie torcido». Sus palabras, aunque suaves, contenían un veneno que Citlali sintió penetrar hasta sus huesos. Por primera vez, la diferencia que siempre había considerado un don le pareció una marca que la hacía vulnerable ante los ojos de aquel extraño. Esa noche, el Consejo de Ancianos se reunió en la casa comunal, mientras el resto de la aldea aguardaba afuera, bajo un cielo tachonado de estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano. Citlali se sentó junto a Malinali, envuelta en una manta de lana tejida con motivos geométricos que su madre adoptiva había hecho para ella. Las palabras de Eduardo Fuentes seguían resonando en su mente, despertando preguntas que creía haber enterrado hacía tiempo.
¿Por qué me miró así?, susurró a Malinali. Como si me conociera, como si supiera algo sobre mí. La mujer mayor pasó un brazo por los hombros de su hija, atrayéndola hacia sí. Los hombres como él creen que todo lo diferente les pertenece para estudiarlo o poseerlo, respondió en voz baja. No dejes que sus palabras te perturben. Tú eres Raramuri, eres mi hija y perteneces a estas montañas. Pero Citlali sentía algo más, una inquietud que no podía expresar con palabras. Aquel hombre había despertado en ella una curiosidad dolorosa sobre su origen, sobre quiénes eran los que la habían dejado en el altar de piedra y por qué. La reunión del consejo se extendió hasta entrada la noche. Cuando finalmente salieron, los rostros de los ancianos mostraban la gravedad de la situación. Cuira se dirigió a la comunidad reunida, su voz fuerte a pesar de su avanzada edad. Los tiempos difíciles han llegado a nuestras montañas, anunció. Los Chabochi, hombres barbudos como llamaban a los blancos, quieren trazar su camino de hierro a través de nuestras tierras. Si lo permitimos, traerán más de su gente, cortarán nuestros bosques, espantarán a los animales. Si nos resistimos, hizo una pausa. Todos sabemos lo que ha ocurrido en otros lugares. Los murmullos se extendieron entre la gente. Todos habían escuchado historias, comunidades desplazadas a la fuerza, masacres, niños arrancados de sus familias para ser educados en la fe y costumbres de los blancos. ¿Qué haremos entonces?, preguntó alguien desde el fondo. Cuira levantó una mano pidiendo silencio. Nos moveremos, dijo finalmente. Llevaremos nuestros hogares más arriba en la montaña, donde el camino de hierro no pueda llegar. Nos dividiremos en grupos pequeños para no llamar la atención. Comenzaremos mañana. La decisión fue recibida con una mezcla de resignación y dolor. Para los Raramuri, la tierra no era solo un lugar donde vivir, era parte de su identidad, de su espiritualidad. Abandonar el valle que había sido su hogar durante generaciones era como dejar atrás una parte de sí mismos. Citlali sintió que algo se quebraba dentro de ella. Bawino-Kachi era el único hogar que había conocido. Cada árbol, cada piedra, cada sendero guardaba un recuerdo, una lección aprendida, un momento de alegría. ¿A dónde iremos nosotras?, preguntó a Malinali mientras regresaban a su pequeña casa de piedra. Al cañón de Sinforosa, respondió su madre. Tengo familia allí, estaremos a salvo. Esa noche, Citlali no pudo dormir. Se escabulló fuera de la casa y caminó hasta el borde del acantilado que dominaba el valle. La luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada, revelando la belleza salvaje de las montañas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Se sentó sobre una roca, abrazando sus rodillas contra el pecho, y dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. No supo cuánto tiempo estuvo allí, pero de repente sintió una presencia a su lado. Era Beto, que se sentó junto a ella sin decir palabra. No quiero irme, confesó Citlali después de un largo silencio. Yo tampoco, respondió él, pero Cuira tiene razón. He visto lo que el ferrocarril hizo en otras partes. Trajeron máquinas que escupen humo negro, cortaron árboles centenarios y los animales huyeron. Después llegaron más hombres con armas y papeles que decían que la tierra ya no nos pertenecía. Citlali asintió, comprendiendo la inevitabilidad de su partida, pero algo dentro de ella se resistía, una semilla de rebelión que comenzaba a germinar. ¿Y si hubiera otra forma?, murmuró, más para sí misma que para Beto. ¿Qué quieres decir? No lo sé todavía, respondió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. El amanecer los encontró preparándose para partir. Cada familia recogía solo lo esencial: mantas, herramientas, semillas, los pocos objetos personales que podían cargar. El resto debía quedarse atrás.
Malinali empacaba sus hierbas y remedios con movimientos precisos, enseñando a Citlali qué debían priorizar. La niña la observaba, pero su mente estaba en otro lugar. La semilla de rebelión había crecido durante la noche, convirtiéndose en una idea audaz, peligrosa. «Madre», dijo finalmente, «debo ir al bosque a recoger más raíz de matarique antes de partir. La necesitaremos para las fiebres». Malinali la miró con perspicacia. Conocía demasiado bien a su hija para no detectar que algo más se ocultaba tras esa petición, pero también sabía que Citlali tenía un espíritu indomable que debía encontrar su propio camino. «Ve», concedió, «pero regresa antes del mediodía. Partiremos cuando el sol esté en lo alto». Citlali asintió. Abrazó brevemente a su madre y salió corriendo, pero no hacia el bosque. Se dirigió al sendero que llevaba al pueblo mestizo de San Ignacio, donde sabía que Eduardo Fuentes y los otros hombres se habían hospedado. No tenía un plan concreto, solo un impulso nacido de la desesperación y la determinación. Si iban a perder su hogar, al menos quería entender por qué, y quizás, solo quizás, encontrar una manera de detenerlo. El sendero que descendía hacia San Ignacio serpenteaba entre pinos y encinos, revelando ocasionalmente vistas del valle que se extendía abajo, salpicado de casas de adobe con techos de teja roja. Citlali corría con la agilidad de quien conoce cada piedra del camino, deteniéndose solo para escuchar los sonidos del bosque, alerta ante cualquier señal de peligro. Mientras se acercaba al pueblo, aminoró el paso y se ajustó la falda larga y la blusa bordada que Malinali le había confeccionado para las ocasiones especiales. Quería parecer lo más mestiza posible, aunque sabía que su apariencia, con la piel cobriza y los rasgos indígenas, la delatarían como rarámuri ante ojos conocedores. San Ignacio era un asentamiento pequeño pero bullicioso, con una plaza central dominada por una iglesia blanca de estilo colonial. Citlali había estado allí en contadas ocasiones, acompañando a Malinali para vender hierbas medicinales en el mercado. Conocía lo suficiente para saber que la posada del pueblo, donde probablemente se hospedarían los forasteros, estaba en la esquina norte de la plaza. Se detuvo en el borde del pueblo, escondida tras un árbol, observando el movimiento. Varios hombres cargaban materiales en carretas, herramientas, rollos de papel, cajas de madera. Reconoció al hombre del bigote, el señor Rodrigo, dando órdenes a los trabajadores. De Eduardo Fuentes no había señal. Citlali respiró hondo y entró en el pueblo con paso decidido, tratando de parecer una más entre los habitantes locales. Nadie pareció prestarle especial atención mientras cruzaba la plaza, aunque algunas miradas se detuvieron brevemente en su caminar peculiar. La posada era un edificio de 2 plantas con un patio interior donde varios caballos esperaban atados. Citlali se detuvo frente a la entrada, insegura sobre cómo proceder. Nunca antes había entrado sola a un establecimiento mestizo. Finalmente, reunió coraje y empujó la puerta. El interior estaba fresco y en penumbra comparado con la brillante luz exterior. Un mostrador de madera oscura separaba la entrada del resto de la estancia. Detrás, un hombre mayor con delantal limpiaba vasos sin mucho entusiasmo. Levantó la vista con desinterés que se transformó en sorpresa al ver a la joven rarámuri. «¿Qué quieres, niña?», preguntó con brusquedad. «Busco al señor Eduardo Fuentes», respondió Citlali con voz clara, en perfecto español. «Tengo información importante sobre las montañas». El posadero la miró con suspicacia, pero antes de que pudiera responder, una voz desde la escalera captó la atención de ambos. «Vaya coincidencia», dijo Eduardo Fuentes, descendiendo con elegancia. «Yo estaba pensando en ti». Citlali se giró para enfrentarlo, sintiendo que su corazón latía con fuerza contra sus costillas.
El hombre parecía aún más alto e intimidante en el espacio cerrado de la posada, pero se obligó a mantener la compostura. «Señor Fuentes», dijo, haciendo una pequeña inclinación de cabeza, «necesito hablar con usted». Eduardo sonrió, una sonrisa calculadora que no alcanzó sus ojos. «Fascinante», murmuró, más para sí mismo que para ella. Luego, dirigiéndose al posadero, «Tráenos té a la mesa del rincón, Jacinto». Condujo a Citlali hacia una mesa apartada junto a una ventana que daba al patio trasero. Se sentaron uno frente al otro, estudiándose mutuamente. Eduardo sacó un cigarrillo, lo encendió con movimientos precisos y exhaló una nube de humo azulado. «Antes de que comiences», dijo, «permíteme adivinar. Vienes a hablar por tu pueblo, a intentar convencerme de que abandone el proyecto del ferrocarril, ¿no es así?» Citlali se sorprendió por su perspicacia, pero no lo demostró. «Vengo a entender», respondió con calma, «por qué este camino de hierro debe pasar exactamente por nuestras tierras. Las montañas son vastas». Eduardo la observó con interés renovado. «Eres inusual», comentó, «no solo por tu forma de hablar, sino por tu manera de pensar. ¿Quién te enseñó español con tal perfección?» «Mi madre, Malinali». «La curandera». «Interesante. ¿Y siempre has vivido con los rarámuri?» Citlali dudó, sintiendo que la conversación se desviaba hacia un terreno peligroso. «Desde que tengo memoria», respondió cautelosamente. Eduardo dio otra calada a su cigarrillo, observándola a través del humo. «Pero no naciste entre ellos, ¿verdad? Eres mestiza. Lo veo en tus rasgos, aunque tengas el porte y las maneras de una rarámuri». El posadero llegó con 2 tazas de té, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando se retiró, Eduardo continuó. «El ferrocarril pasará por ese valle porque es el único paso viable en 100 kilómetros a la redonda. Los ingenieros han estudiado la geografía durante meses. Cualquier otra ruta costaría millones más y retrasaría el proyecto años. ¿Y eso vale más que el hogar de cientos de personas?», la preguntó Citlali, sintiendo que la ira crecía dentro de ella. «Para el gobierno y la compañía, sí», respondió Eduardo con brutal honestidad, «pero podría haber un compromiso. Si los rarámuri aceptan reubicarse en terrenos designados, la compañía podría ofrecer compensaciones, tal vez incluso trabajo en la construcción. No quieren su dinero ni su trabajo. Quieren su hogar, sus montañas». Eduardo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Escucha, niña. Este proyecto va a realizarse con o sin su consentimiento. La única pregunta es si tu gente se beneficiará de alguna manera o simplemente perderá todo». Citlali sostuvo su mirada, negándose a ser intimidada. «¿De dónde vienes?», preguntó Eduardo, cambiando abruptamente de tema. «Antes de los rarámuri, quiero decir». «No lo sé», admitió Citlali, desconcertada por la pregunta. «Malinali me encontró cuando era bebé». «¿Dónde?». «En el altar de piedra». Eduardo se reclinó en su silla, un brillo de reconocimiento en sus ojos. «El altar de piedra cerca de San Lorenzo». Citlali sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nunca había escuchado el nombre de ese lugar. «¿Conoces San Lorenzo?», preguntó, con la boca repentinamente seca. «Conozco todos los asentamientos de esta región», respondió Eduardo, estudiando su reacción. «San Lorenzo es un pueblo pequeño, muy supersticioso. La gente allí todavía cree en viejas leyendas sobre niños marcados por el mal». Hizo una pausa significativa. «Niños con diferencias físicas». Las implicaciones de sus palabras golpearon a Citlali como un puñetazo. Su mano se movió instintivamente hacia su pie. «Interesante coincidencia», continuó Eduardo, apagando su cigarrillo. «Una niña abandonada en el altar de piedra, cerca de San Lorenzo, un pueblo conocido por abandonar a los bebés imperfectos. Una niña con un pie torcido». Sonrió,
esta vez con algo cercano a la simpatía. Parece que ambos tenemos información que al otro le interesa. ¿Sí? Citlali salió de la posada con la mente en tumulto, como si un torrente de montaña se hubiera desbordado dentro de ella. Las palabras de Eduardo Fuentes resonaban en su cabeza, abriendo grietas en los cimientos de todo lo que creía saber sobre sí misma. San Lorenzo, un pueblo de gente supersticiosa, niños imperfectos abandonados, un trato que sonaba a trampa. El sol ya estaba alto en el cielo, recordándole que el tiempo se agotaba. Malinali estaría esperando, preocupada por su tardanza. Pero ¿cómo regresar ahora, cargando el peso de esta nueva verdad a medio revelar? Caminó sin rumbo por las calles de San Ignacio, sintiendo que los ojos de los habitantes la seguían, juzgándola, como si de repente fuera visible algo que siempre había estado oculto en ella. Su pie, que durante años había dejado de ser motivo de vergüenza para convertirse en parte de su fuerza, ahora le parecía una marca, un estigma que contaba una historia que no estaba segura de querer conocer. ¡Citlali! La voz familiar la sacó de su ensimismamiento. Beto estaba allí, respirando agitadamente, como si hubiera corrido todo el camino desde Bahuinocachi. «Te he buscado por todas partes», dijo, recuperando el aliento. «Tu madre está muy preocupada. Debemos regresar ya. La mayoría de las familias han partido». Citlali lo miró, agradecida por su presencia, un ancla en medio de la tormenta que sacudía su mundo. «Beto», susurró, «no soy quien creía ser». Su amigo frunció el ceño, confundido. «¿De qué hablas?». Antes de que pudiera responder, un grito llamó su atención. En la plaza, varios hombres discutían acaloradamente. Entre ellos, Citlali reconoció a Eduardo y al señor Rodrigo, enfrentados a un grupo de habitantes locales que parecían furiosos. «Son ladrones de tierra, eso es lo que son», gritaba un hombre mayor, blandiendo un bastón. «Mi abuelo trabajó esa parcela y su abuelo antes que él. No tienen derecho». Beto tiró del brazo de Citlali, intentando alejarla, pero ella se resistió, atraída por la confrontación como una polilla a la llama. «Le aseguro que todo está en orden», respondía Rodrigo, mostrando unos papeles. «Estos documentos prueban que las tierras fueron vendidas legalmente al gobierno para el proyecto ferroviario». «Mentira», gritó otra voz. «Jamás vendimos, falsificaron firmas, aprovecharon que muchos no saben leer». La tensión crecía por momentos. Más habitantes se unían a la protesta y los trabajadores de la compañía ferroviaria comenzaban a formar un círculo defensivo alrededor de Eduardo y Rodrigo. «Esto va a ponerse feo», murmuró Beto. «Debemos irnos ahora». Esta vez, Citlali asintió. La escena le había revelado algo importante. No solo los Rarámuri estaban siendo despojados de sus tierras. La ambición de la compañía ferroviaria arrasaba con todos por igual, mestizos e indígenas. Corrieron por las calles traseras hasta alcanzar el sendero que conducía de vuelta a las montañas. Solo cuando el pueblo quedó fuera de vista, Citlali se detuvo, respirando profundamente el aire limpio de la altura. «¿Qué pasó allí?», preguntó Beto, estudiando su rostro. «¿Qué te dijo ese hombre?». Citlali dudó. Las revelaciones sobre su posible origen eran demasiado personales, demasiado dolorosas para compartirlas, incluso con Beto. Pero la parte sobre el ferrocarril, eso era información que todos necesitaban. «La compañía está robando tierras, no solo las nuestras», explicó. «Están usando documentos falsos, engañando a la gente. El hombre, Eduardo Fuentes, me dijo que no hay alternativa, que el ferrocarril debe pasar por nuestro valle porque es la ruta más barata». Beto asintió lentamente, procesando la información. Cuira tenía razón entonces, no hay manera de razonar con ellos. «No», coincidió Citlali, «pero tal vez haya forma de detenerlos». La mirada de determinación en sus ojos inquietó a Beto.
Conocía esa expresión. Siempre precedía a las ideas más audaces y peligrosas de su amiga. Citlali, no. Sea lo que sea que estés pensando, es demasiado arriesgado. Todavía no sé qué hacer, admitió ella, pero no me quedaré de brazos cruzados mientras destruyen nuestro hogar. Reanudaron el ascenso en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El sol ya comenzaba a descender cuando alcanzaron el valle de Bawinocachi, ahora casi desierto. La mayoría de las familias se habían marchado, llevándose consigo lo poco que podían cargar. Solo quedaban algunos ancianos que se movían lentamente, y Malinali, de pie frente a su casa, con el rostro tenso por la preocupación. Al ver a Citlali, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Creí que te había perdido», exclamó, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Lo siento, madre», murmuró Citlali, sintiendo una punzada de culpa por la angustia que había causado. Tenía que saber. Malinali se apartó un poco, estudiando el rostro de su hija adoptiva. Vio el cambio en sus ojos, una sombra que no había estado allí esa mañana. «Lo sabes», dijo simplemente, no una pregunta, sino una confirmación. Citlali asintió. «Sé que me encontraste en un lugar llamado el Altar de Piedra, cerca de San Lorenzo. Sé que allí abandonan a los niños que nacen diferentes». Un silencio pesado cayó entre ellas. Beto, sintiendo que interrumpía un momento íntimo, murmuró una excusa y se alejó hacia donde su familia esperaba para partir. Malinali tomó la mano de Citlali y la condujo hasta una piedra plana donde ambas se sentaron. El valle se extendía ante ellas, bañado por la luz dorada del atardecer, tan hermoso que dolía saber que pronto sería irreconocible. «Siempre supe que algún día querrías saber la verdad completa», comenzó Malinali. «Esperaba que fuera cuando fueras mayor, cuando el mundo fuera menos cruel. ¿Por qué nunca me hablaste de San Lorenzo? Porque temía que buscaras respuestas allí, y ese lugar no tiene nada que ofrecerte excepto dolor». Hizo una pausa. «Los habitantes de San Lorenzo viven dominados por viejas supersticiones. Creen que los niños que nacen con cualquier diferencia física están marcados por fuerzas malignas. Te abandonaron para que murieras porque temían lo que no entendían». Las palabras golpearon a Citlali con fuerza, aunque no eran una sorpresa completa después de lo que Eduardo le había insinuado. «¿Sabes quiénes son mis padres?». Malinali negó con la cabeza. «Solo sé que eras muy pequeña, recién nacida. Te habían dejado con una cruz de madera. Eso es todo. ¿Crees que aún viven allí, mis verdaderos padres?». «No lo sé, hija». Malinali tomó el rostro de Citlali entre sus manos. «Pero recuerda esto, la familia no es solo sangre, es amor, es elección. Yo te elegí, tú me elegiste. Somos familia, más allá de dónde o cómo naciste». Citlali asintió, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. La verdad dolía, pero también liberaba. Ya no había secretos entre ellas. «¿Qué haremos ahora?», preguntó, apoyando la cabeza en el hombro de Malinali. «Nos uniremos a los otros en el cañón de Sinforosa», respondió su madre. «Comenzaremos de nuevo, como siempre hemos hecho los Rarámuri cuando los tiempos son difíciles». Citlali guardó silencio. En su mente, otra idea comenzaba a tomar forma, una idea peligrosa, pero quizás inevitable. Si San Lorenzo estaba cerca, tal vez era tiempo de enfrentar su pasado antes de poder abrazar su futuro. Y si Eduardo Fuentes estaba tan interesado en su historia, quizás podría usar eso a su favor, encontrar una manera de proteger a su pueblo. La madrugada aún no anunciaba su llegada cuando Citlali se deslizó fuera de la choza improvisada donde ella y Malinali habían pasado la noche. Habían alcanzado a los demás Rarámuri en su camino hacia el cañón de Sinforosa, un lugar de refugio temporal mientras decidían su próximo movimiento.
El campamento dormía bajo un manto de estrellas tan brillantes que casi parecían al alcance de la mano. Citlali había tomado su decisión durante las largas horas de insomnio. Llevaba consigo solo lo esencial: una pequeña bolsa con hierbas medicinales, un cuchillo que Beto le había regalado años atrás, un odre con agua y la manta que Malinali había tejido para ella. Sobre su pecho, oculto bajo la blusa, colgaba un amuleto de piedra verde que su madre adoptiva le había entregado al llegar a la adolescencia, símbolo de protección entre los rarámuri. En la oscuridad, escribió una nota breve sobre un pedazo de corteza de árbol, usando carbón para marcar las letras. La dejó junto al jergón de Malinali. «Voy a San Lorenzo, necesito saber. Volveré antes de la luna llena. Te amo». El camino hacia San Lorenzo era incierto. Solo sabía que debía dirigirse al sureste, siguiendo el curso del río hasta las tierras bajas donde, según las indicaciones indirectas de Eduardo Fuentes, se encontraba el pueblo de sus orígenes. 3 días de viaje, calculaba, si mantenía un buen paso. El primer día transcurrió sin incidentes, moviéndose entre bosques de pino y encino, atenta a los sonidos del bosque. Dormía en las ramas altas de los árboles, como le habían enseñado los ancianos, para evitar depredadores y ojos curiosos. El segundo día, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles majestuosos dieron paso a una vegetación más baja y seca, y el aire se volvió más denso y caliente a medida que descendía en altitud. Al atardecer del tercer día, divisó San Lorenzo desde lo alto de una colina. Era más grande de lo que había imaginado. Un pueblo de casas de adobe y teja roja, con una iglesia de torres gemelas que dominaba la plaza central. Campos cultivados rodeaban el asentamiento y a lo lejos pudo distinguir la línea plateada de un río serpenteando entre los cerros. Esperó a que las primeras estrellas aparecieran antes de descender. Había planeado cada paso meticulosamente. No podía simplemente entrar al pueblo vestida como rarámuri. Llamaría demasiado la atención. En su mochila llevaba una falda y blusas sencillas, similares a las que había visto usar a las mestizas en San Ignacio. Se cambió, trenzó su cabello en un estilo más mestizo y, con un suspiro, se cubrió la cabeza con un rebozo, transformándose temporalmente en alguien que no era. Las calles de San Lorenzo estaban iluminadas por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes contra los muros encalados. Algunos habitantes aún deambulaban, terminando sus tareas diarias antes de retirarse para la cena. Citlali caminaba con la cabeza ligeramente agachada, evitando el contacto visual pero observándolo todo, memorizando cada detalle. La plaza central estaba más animada, con un pequeño mercado nocturno donde vendedores ofrecían sus últimos productos del día a precios reducidos. Citlali se mezcló entre los compradores, escuchando conversaciones, buscando pistas. «Dicen que los ingenieros llegarán la próxima semana», comentaba una mujer a otra mientras examinaba un montón de chiles secos. «Ya están marcando el terreno para el ferrocarril». «Mi Julio consiguió trabajo con ellos», respondió su compañera con orgullo. «Dice que pagarán 5 pesos al día. 5 pesos, imagínate». Citlali se movió hacia otro puesto, donde un anciano vendía velas e imágenes de santos. «Busco el altar de piedra», dijo con voz suave, fingiendo un acento diferente al suyo natural. «Me dijeron que es un lugar importante por aquí». El anciano la miró con ojos entrecerrados, evaluándola. «¿Y para qué quiere una jovencita visitar ese lugar maldito?» «Mi abuela me contó historias sobre niños que nacían diferentes. Estoy estudiando las tradiciones para un libro». El viejo escupió a un lado, mostrando su desaprobación. «Supersticiones de viejas», murmuró, pero luego añadió: «Está a 2 horas al norte, siguiendo el camino de los cedros.
una formación de piedra roja que parece un altar, pero no deberías ir sola, y menos de noche. Citlali agradeció la información con una inclinación de cabeza y se alejó, consciente de que necesitaría encontrar un lugar para pasar la noche antes de emprender esa búsqueda. Sus ojos escanearon la plaza, deteniéndose en una pequeña posada en la esquina. La Rosa Blanca anunciaba un cartel de madera gastada. Entró con aprensión, nunca antes había estado en un lugar así. El interior era oscuro, con un mostrador tras el cual una mujer de mediana edad ordenaba botellas. «Buenas noches», saludó Citlali. «Necesito una habitación por una noche». La mujer la miró de arriba abajo, evaluándola. «2 pesos, pago adelantado», dijo secamente. «¿Tienes equipaje?» «Solo esto», respondió señalando su pequeña bolsa. «Vienes sola, tan joven. Eso no es común por aquí». «Estoy buscando a alguien», respondió Citlali, decidiendo probar un acercamiento directo. «Una familia. Hace años dejaron a una bebé en el altar de piedra, una niña con el pie torcido. El efecto fue inmediato. La mujer palideció, sus manos se congelaron en el aire y sus ojos se abrieron con una mezcla de horror y reconocimiento. «¿Por qué preguntas eso?», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor, aunque estaban solas. «Es importante para mí». La mujer se acercó más, inclinándose sobre el mostrador. «Esa historia, todos la conocemos aquí. La niña Vázquez, un escándalo que nadie menciona». Hizo una pausa estudiando el rostro de Citlali con mayor atención. «Espera, ¿tú eres?» Citlali mantuvo la expresión neutral, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que la mujer pudiera oírlo. «Solo busco información». La posadera pareció luchar internamente por unos momentos. Finalmente tomó una decisión. «Fernando Vázquez y su esposa Alejandra», dijo en voz tan baja que Citlali tuvo que inclinarse para oírla. Vivían en las afueras del pueblo, cerca del Molino Viejo. Él era un hombre honrado, trabajador de la tierra, ella una belleza. Su primogénita nació con un defecto: el pie. Doña Mercedes, la partera, dijo que era una señal del mal. Hizo la señal de la cruz. Los ancianos insistieron en que debía ser llevada al altar. Fernando la dejó allí al amanecer. Sus ojos se humedecieron. Alejandra nunca lo superó. Murió de pena pocos meses después. Fernando se marchó del pueblo el año pasado, cuando supo que el ferrocarril pasaría por aquí. Decía que era una señal que los demonios de hierro venían a cobrar por lo que había hecho. Citlali sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus padres tenían nombres ahora. Su madre había muerto de dolor por su pérdida. Su padre, consumido por la culpa, había huido del pueblo. «¿Dónde está Fernando ahora?», preguntó, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que trabaja en las minas de Chihuahua, otros que se unió a los rebeldes en las montañas». La mujer hizo una pausa. «Hay quien asegura haberlo visto con los ingenieros del ferrocarril, como guía. Un hombre con una deuda que pagar». Esta última información golpeó a Citlali como un rayo. Su padre trabajando para el ferrocarril. El mismo proyecto que amenazaba a su pueblo adoptivo. El destino parecía tejer una red de conexiones demasiado perfecta para ser coincidencia. «Gracias», dijo, colocando 2 monedas sobre el mostrador. «Necesito pensar». La posadera asintió, entregándole una llave. «Habitación 3, al fondo del pasillo». Dudó un momento antes de añadir: «Si eres quien creo que eres, ten cuidado. Algunos en este pueblo aún creen en los viejos miedos, y el pasado nunca queda realmente enterrado en San Lorenzo». Citlali subió a su habitación, una pequeña estancia con una cama estrecha y un aguamanil. Se sentó en el borde del colchón, sintiendo que el peso de las revelaciones la aplastaba.
Su madre biológica había muerto de pena por ella. Su padre, atormentado por la culpa, posiblemente trabajaba ahora para aquellos que amenazaban a su familia adoptiva. Y mañana, al amanecer, visitaría el lugar donde había comenzado todo, el altar de piedra, donde la habían dejado para morir, donde Malinali la había encontrado, donde el destino había trazado el primer hilo de su complicada existencia. La primera luz del alba encontró a Citlali ya en camino hacia el altar de piedra. Había dormido poco, perseguida por sueños fragmentados, donde rostros sin nombre la llamaban desde la distancia. El camino de los cedros, como lo había llamado el anciano, serpenteaba hacia el norte, ascendiendo gradualmente entre colinas áridas salpicadas de vegetación espinosa. El aire era más fresco a esa hora, y el cielo se teñía de tonos rosados y dorados que anunciaban la llegada del sol. Sus pensamientos iban y venían entre las revelaciones de la noche anterior. Fernando y Alejandra Vázquez, sus padres biológicos, nombres que ahora conocía, pero que no significaban nada para ella, excepto por el dolor que provocaban. Una madre que había muerto de pena, un padre que vivía atormentado por la culpa, y en medio de todo, ella, la niña abandonada que había encontrado un hogar entre quienes los mestizos consideraban salvajes. El sendero se estrechó, volviéndose más empinado. Citlali ajustó su ritmo, consciente de que se acercaba a su destino. Cuando el sol ya se alzaba completamente sobre el horizonte, lo vio. Una formación rocosa de color rojizo que se elevaba solitaria sobre una planicie pedregosa. El altar de piedra, el lugar donde había comenzado todo. Se detuvo a unos metros, sintiendo que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. La estructura natural parecía observarla, como si guardara los secretos de su origen y esperara el momento adecuado para revelarlos. Con pasos lentos, casi reverentes, se acercó al altar. Era una losa plana de piedra arenisca, erosionada por siglos de viento y lluvia, sostenida por formaciones más pequeñas que semejaban columnas toscas. El conjunto recordaba, efectivamente, a un altar primitivo. La superficie estaba ligeramente cóncava, como si hubiera sido moldeada para recibir ofrendas o bebés indeseados. Citlali extendió una mano temblorosa y tocó la piedra. Estaba tibia bajo los primeros rayos del sol. ¿Habría estado así de cálida el día que la depositaron allí? ¿O había sido fría y dura contra su piel recién nacida? Se sentó sobre la superficie, exactamente donde imaginaba que la habían colocado 12 años atrás. Cerró los ojos, intentando sentir algo, alguna conexión con aquel momento crucial de su existencia, pero solo encontró el silencio de la mañana, interrumpido ocasionalmente por el canto de algún pájaro lejano. No esperaba encontrarte aquí. La voz la sobresaltó. Abrió los ojos de golpe, girándose hacia el origen del sonido. Eduardo Fuentes estaba a pocos metros, de pie junto a un caballo que pastaba tranquilamente. Vestía ropa de montar y llevaba un cuaderno bajo el brazo. Su expresión era difícil de leer. Una mezcla de sorpresa genuina y algo más, algo calculador. ¿Me seguiste?, preguntó Citlali, poniéndose inmediatamente en guardia. Eduardo negó con la cabeza. Vengo aquí a menudo. Es un buen punto para observar el terreno. Estamos haciendo mediciones para el ferrocarril. Hizo una pausa estudiándola. Pero sospecho que tú sí me seguiste a San Lorenzo. Citlali no respondió. No tenía sentido negarlo. Eduardo se acercó, manteniendo una distancia respetuosa, y se apoyó contra una roca cercana. Así que este es el lugar, dijo, mirando el altar, donde te abandonaron. ¿Cómo lo sabes? Tengo buenas fuentes en el pueblo y tu visita causó bastante revuelo. No todos los días regresa de entre los muertos una niña abandonada. Citlali sintió un escalofrío. ¿Quién te lo dijo? Eso no importa. Lo interesante es lo que has descubierto tú. La miró con genuina curiosidad.
¿Encontraste lo que buscabas? Encontré nombres, respondió después de un momento. Y una historia triste. Eduardo asintió lentamente. Los Vázquez. Conocí a Fernando, ¿sabes? Trabaja ocasionalmente para la compañía como guía. Un hombre atormentado. El corazón de Citlali dio un vuelco. ¿Dónde está ahora? No muy lejos, de hecho. En nuestro campamento base, a un día de camino. Eduardo la miró con intensidad. Podría llevarte con él si quisieras. La propuesta quedó suspendida en el aire entre ellos. Citlali sabía que había una trampa escondida en aquella oferta aparentemente generosa, pero la tentación de conocer a su padre biológico era poderosa. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó cautelosa. Eduardo sonrió levemente. Digamos que me intriga tu historia. Una niña mestiza, abandonada por supersticiones, criada por los rarámuri y ahora en medio del conflicto por las tierras del ferrocarril. Es poético casi. No soy un personaje de tus historias, replicó Citlali con firmeza. No, eres mucho más interesante que eso. Eduardo se enderezó. También podría ser útil. Tu pueblo adoptivo confía en ti. Si les explicaras los beneficios del ferrocarril, cómo mejoraría sus vidas. Así que ahí estaba la trampa. Citlali sintió que la ira crecía dentro de ella. ¿Quieres que traicione a mi gente a cambio de conocer a un hombre que me abandonó para morir? Eduardo mantuvo la calma ante su furia. No lo veo como traición, lo veo como mediación, ayudar a que comprendan lo inevitable y obtengan algo a cambio. Y respecto a Fernando, hizo una pausa significativa. Ha pasado 12 años buscando redención, tal vez tú puedas dársela. Citlali se bajó del altar, enfrentándolo. ¿Qué quieres decir? Que no todos los días el destino nos da la oportunidad de cerrar círculos. Tanto tú como Fernando llevan cargas del pasado. Quizás encontrarse sea lo que ambos necesitan. Sus palabras, aunque manipuladoras, tocaron algo profundo en Citlali. Durante años se había preguntado sobre sus orígenes, había sentido un vacío que ni siquiera el amor de Malinali había podido llenar completamente. Y ahora, la posibilidad de ver el rostro del hombre que le había dado la vida, solo para luego arrebatársela, estaba al alcance de su mano. Si acepto verte con tu padre, continuó Eduardo, solo te pido que escuches mi propuesta completa sobre el ferrocarril. Después serás libre de decidir. Citlali guardó silencio, evaluando sus opciones. Podía rechazar la oferta y regresar con los rarámuri, llevando información, pero ninguna solución. O podía aceptar, enfrentar su pasado y quizás encontrar una manera de proteger a su pueblo adoptivo. ¿Cuándo partiríamos?, preguntó finalmente. Eduardo sonrió, sabiendo que había ganado esta pequeña batalla. Ahora mismo, mi caballo puede llevarnos a ambos. Necesito un momento, dijo Citlali, volviendo su mirada hacia el altar. Eduardo asintió, retrocediendo para darle espacio. Mientras él se ocupaba del caballo, Citlali se arrodilló junto a la piedra rojiza, apoyando ambas manos sobre su superficie áspera. «Vine por respuestas», murmuró, «pero me voy con más preguntas. ¿Quién soy realmente? ¿La hija abandonada de Fernando y Alejandra Vázquez? ¿O la hija elegida de Malinali? ¿Pertenezco a San Lorenzo o a Baguinocachi? ¿Puedo ser ambas cosas?» El viento sopló suavemente, agitando su cabello, pero la piedra permaneció muda, guardando sus secretos. Citlali sacó de su bolsa un pequeño saquito de semillas que había traído consigo y lo depositó sobre el altar, una ofrenda a los espíritus del lugar. Luego, de su cuello, extrajo una pequeña piedra pulida que Malinali le había dado como amuleto protector y la colocó junto a las semillas. «Voy a encontrar mi camino», prometió, «y sea quien sea, no dejaré que destruyan el hogar de quienes me salvaron». Se levantó con determinación renovada y se dirigió hacia Eduardo, que la esperaba con las riendas del caballo en la mano. «Estoy lista», dijo, «pero tengo mis condiciones.
Te escucho, respondió él, intrigado por el cambio en su actitud. Me reuniré con Fernando Vázquez, pero nadie debe saber quién soy realmente. Y quiero ver todos los planos del ferrocarril, cada detalle del proyecto. Si voy a escuchar tu propuesta, necesito conocer la verdad completa. Eduardo la evaluó con mirada calculadora. Trato hecho. Accedió finalmente, ofreciéndole una mano para ayudarla a montar. Mientras el caballo se alejaba del altar de piedra, Citlali miró hacia atrás una última vez. El sol iluminaba ahora completamente la formación rocosa, haciéndola brillar como si estuviera encendida desde dentro. Y por un instante, casi pudo imaginarse allí, una recién nacida abandonada a su suerte, llorando bajo el cielo inmenso, hasta que los brazos de Malinali la encontraron y la llevaron hacia una vida diferente. Una vida que ahora estaba dispuesta a proteger, incluso si eso significaba enfrentar el pasado que había intentado destruirla. El campamento de la compañía ferroviaria era un hervidero de actividad cuando Citlali y Eduardo llegaron al atardecer. Tiendas de lona blanca se alzaban ordenadamente entre equipos de medición, pilas de documentos y hombres que iban y venían cargando instrumentos o consultando mapas. El olor a café recién hecho y tabaco flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de la tierra seca y el sudor de los trabajadores. Citlali desmontó con agilidad, buscando entre los rostros al hombre que podría ser su padre. Eduardo, leyendo su ansiedad, señaló hacia una tienda apartada. «Espera aquí», dijo. «Iré a buscarlo». Los minutos que siguieron fueron eternos. Citlali permaneció de pie, inmóvil como una estatua, sintiendo que cada latido de su corazón marcaba el paso hacia un encuentro que definiría el resto de su vida. Cuando la solapa de la tienda finalmente se abrió, contuvo la respiración. El hombre que salió era alto y delgado, con el rostro curtido por el sol y marcado por arrugas prematuras. Su cabello, negro con hebras plateadas, estaba recogido en una coleta corta, pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Citlali, oscuros, profundos, cargados de una tristeza que parecía haberse vuelto parte de él. Eduardo los presentó con formalidad estudiada. «Fernando Vázquez, esta es Citlali, la joven rarámuri de quien te hablé». Fernando la observó con curiosidad educada, sin reconocimiento alguno. ¿Cómo podría reconocerla? La última vez que la había visto era apenas una recién nacida, y ahora tenía ante él a una joven de 12 años con el porte orgulloso de los rarámuri. «Bienvenida», dijo con voz grave. «Eduardo me contó que tienes interés en los planos del ferrocarril». Citlali asintió, incapaz de pronunciar palabra. Su mirada se posó brevemente en el pie de Fernando, notando con una sacudida interna que él también cojeaba ligeramente, favoreciendo la pierna derecha. Un detalle que nadie le había mencionado. Eduardo, percibiendo la tensión, los dejó solos con el pretexto de buscar los planos prometidos. El silencio que se instaló entre padre e hija estaba cargado de palabras no dichas. «¿De qué parte de la sierra vienes?», preguntó Fernando finalmente, intentando romper el hielo. «Bahuino-Cachi», respondió Citlali, encontrando su voz. «Aunque ahora nos hemos trasladado al cañón de Sinforosa, conozco bien esa zona, hermosa, pero difícil». Fernando señaló su propia pierna. «Me caí en esos barrancos hace años. Nunca sanó correctamente». Aquella revelación golpeó a Citlali como una avalancha. Su pie torcido, que durante tanto tiempo había considerado una marca del destino, una maldición según San Lorenzo, era simplemente un rasgo heredado. No había mal augurio, no había fuerzas oscuras, solo genética, sangre, herencia. «¿Por qué trabajas para ellos?», preguntó abruptamente. «Para los que destruyen la tierra». Fernando pareció sorprendido por la pregunta directa, pero respondió con honestidad inesperada. «Estoy pagando una deuda.
dijo con voz queda. Hace muchos años cometí un error terrible, un acto de cobardía que me ha perseguido cada día desde entonces. Sus ojos se nublaron con el recuerdo. No puedo deshacer lo que hice, pero tal vez pueda asegurarme de que el trazado del ferrocarril cause el menor daño posible. ¡Qué error!, insistió Citlali, con el corazón martilleando contra su pecho. Fernando desvió la mirada hacia las montañas distantes, su perfil recortado contra el cielo enrojecido del ocaso. Tenía una hija, susurró, perfecta en todo excepto, señaló su propio pie. Los ancianos dijeron que estaba marcada por el mal, que traería desgracias. Mi esposa quería huir con ella, protegerla, pero yo... Su voz se quebró. Yo escuché a la superstición en lugar de a mi corazón. La llevé al altar de piedra y la dejé allí. Mi esposa nunca me perdonó. Murió de pena poco después. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Fernando, sin que hiciera intento alguno por ocultarlas. Durante años he soñado con ella, preguntándome si sobrevivió, si alguien la encontró, si está en algún lugar viva. Citlali sintió que algo se rompía y sanaba simultáneamente dentro de ella. Quería gritar, «Soy yo, tu hija, estoy aquí», pero las palabras no salieron. En cambio, preguntó, «¿Y si pudieras encontrarla? ¿Qué le dirías?» Fernando la miró directamente, como si por primera vez realmente la viera. Le pediría perdón, aunque no lo merezco. Le diría que no ha habido un solo día en que no haya pensado en ella, que la cobardía de un momento no define mi amor por ella, que daría mi vida por una oportunidad de remediar lo que hice. En ese instante, Eduardo regresó con un rollo de planos, interrumpiendo el momento. Pero algo había cambiado. Citlali había encontrado una pieza crucial del rompecabezas de su identidad. Y mientras Eduardo desplegaba los mapas del trazado ferroviario sobre una mesa improvisada, una idea comenzaba a formarse en su mente. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía contener todas las respuestas del universo, Citlali tomó su decisión. No revelaría su identidad a Fernando, no todavía, pero usaría lo que había aprendido, tanto de su familia Rarámuri como de su herencia mestiza, para encontrar un camino que salvara las montañas y quizás también a su padre biológico. Una semana después, Malinali observaba desde lo alto de una colina cómo su hija lideraba una inusual comitiva hacia el campamento Rarámuri. Eduardo Fuentes, Fernando Vázquez y varios ingenieros cargando planos modificados. «Encontramos otra ruta», anunció Citlali ante el consejo reunido. «Una que respeta las tierras sagradas, que rodea el valle en lugar de atravesarlo». Eduardo, cuyo interés inicial en Citlali se había transformado gradualmente en respeto, asintió confirmando sus palabras. La joven tiene un don para la negociación y para encontrar soluciones donde otros solo vemos obstáculos. Elil, mientras los detalles se discutían, Citlali se acercó a Malinali, que la observaba con una mezcla de orgullo y melancolía. «Volviste», dijo la mujer mayor, acariciando el rostro de su hija. «Siempre volveré», respondió Citlali. «Este es mi hogar. Tú eres mi madre». Hizo una pausa mirando brevemente hacia Fernando, que esperaba a distancia. «Pero también he encontrado mi pasado y ya no le temo». «¿Le has dicho quién eres?» Citlali negó con la cabeza. «Todavía no. Hay tiempo. Primero debemos asegurar nuestro futuro». Y así, bajo el sol de la Sierra Madre que lo había presenciado todo, Citlali comprendió que no tenía que elegir entre sus dos mundos. Podía ser la hija de las montañas y también la niña del altar de piedra. Podía honrar la sangre de los Vázquez que corría por sus venas y también la sabiduría Rarámuri que Malinali había plantado en su corazón. El llanto en la montaña, que una vez había sido de abandono y desesperación, ahora se transformaba en un canto de esperanza y reconciliación. Un canto que, como ella misma, pertenecía tanto al cielo
como a la tierra.